todos los hermanos presentes y también a aquellos que están sintonizándose a esta transmisión de Facebook. Entonces, le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí y traer esta palabra en este día. Vamos a estar en esta oportunidad hablando de los dones, de las operaciones y también de todo lo relacionado a eso. Lo vamos a ir haciendo por etapas, pero vamos a comenzar leyendo en el día de hoy en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Perdón, del verso 1 vamos a leer hasta el verso 7. ¿Sí lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 12, 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí compartiendo este momento tan especial. Estamos estudiando tu palabra, Señor, y tu palabra es una semilla que es implantada en nuestro espíritu para que dé fruto al 100 por 1, Señor. Lo creemos, Señor, y creemos que tu mano maravillosa, Señor, va a estar abriendo, Señor, camino delante nuestro para una sana comprensión, Señor, y una mayor revelación de tu voluntad, Señor, de tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor. Indagando, escudriñando, discerniendo tu palabra, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí vemos la importancia que tiene precisamente la Escritura al revelarnos muchísimas cosas que si no fueran escritas, obviamente estaríamos en oscuridad. Aquí el apóstol Pablo, a través de esta carta a los Corintios, nos muestra tres cosas fundamentales de las que vamos a estar hablando por partes. En primer lugar, nos dice que hay diversidad de dones. En el verso 4 y en el verso 5 nos dice que hay diversidad de ministerios. En el verso 6 nos dice que hay diversidad de operaciones. O sea que vemos dones, vemos ministerios y vemos operaciones. Cada una de estas cosas están relacionadas con cada una de las personas de nuestra maravillosa y divina triunidad. El Padre es el que realiza las operaciones. El Hijo es el que opera o realiza los ministerios. Pero también encontramos que los dones son el ámbito de acción del Espíritu Santo de Dios. Tanto como el Padre que realiza todas las operaciones, el Señor, el Hijo que opera a través de los ministerios, y los dones que son otorgados o dados por el Espíritu Santo, nos muestran estas cosas, la forma como Dios va trabajando a través de su iglesia, al ser esta precisamente la receptora de los dones, de los ministerios y de las operaciones de Dios.
O sea, aclarado esto, vemos la diferencia, ¿sí?, que hay entre dones, y de eso vamos a estar hablando hoy, la diferencia que hay entre ministerios y la diferencia que hay entre operaciones. Nos vamos a enfocar ahora en las operaciones del Padre. Dijimos que las operaciones que encontramos en la Escritura están relacionadas a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña que Dios se revela en tres personas. De ahí esta distinción clara que hace el apóstol Pablo acerca de las áreas de trabajo de cada una de las personas de la Trinidad. La palabra don significa algo que es un regalo. Viene de la palabra griega carisma, y es un regalo, pero también indica que se recibe sin tener ningún mérito para recibirse. O sea que es algo dado por gracia. Eso es un don. El don que Dios nos da a nosotros está relacionado con el plan y el propósito que Dios ha preparado para cada uno de su pueblo. Como iglesia del Señor tenemos un plan diseñado por Dios para que nosotros llevemos a cabo. Y también como individuos creyentes, hijos de Dios, también ese plan está diseñado por Dios para que nosotros llevemos a cabo y caminemos dentro de ese plan. Entonces, vamos a ver algunas cosas que están relacionadas con precisamente el área de las operaciones de nuestro Padre Celestial. Encontramos un mayor ejercicio de las operaciones en las Escrituras en el Antiguo Testamento, también conocido como el Antiguo Pacto. Ahí vamos a ver de que hay maravillas, de que hay relacionadas precisamente con las operaciones, señales y también prodigios. Estas son las cosas que nosotros podemos identificar como perteneciente al área de las operaciones de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a estar viendo, por ejemplo, Hechos capítulo 2, del verso 22. Invito a los hermanos a buscarlo también. Hechos capítulo 2, si alguno lo encuentra, lo comparte, por favor. Capítulo 2, verso 22. ¿Sí? ¿Hay alguno que lo encontró? Bueno, lo voy a leer. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, escuchen, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí encontramos definidas estas tres cosas que están precisamente identificadas con las operaciones que Dios el Padre realiza o ha realizado, como aquí acertadamente el apóstol Pablo está diciendo: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Entonces vamos a estar mirando algunas de estas maravillas que encontramos en las Escrituras. La palabra maravilla se traduce del griego dunamis. Esta palabra dunamis también significa poder y capacidad inherente, o sea, una capacidad para hacer todas las cosas. Se relaciona con el poder de Dios. Ese es el sentido que tiene esta palabra en griego, aquí como lo estamos leyendo. La palabra maravilla es una capacidad de operar sobrenaturalmente. Así que vamos a mirar algunas de estas obras maravillosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, tenemos el caso de la sanidad de Naamán. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 14. Si alguno lo quiere buscar y lo comparte, lo puede hacer. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Mientras alguien lo busca, yo sigo diciendo que cuando Naamán
llega en busca de la sanidad de su cuerpo. Recordemos que estaba enfermo de lepra. Eliseo lo envió a sumergirse 7 veces en el río Jordán y allí fue sano por una operación de nuestro Padre Celestial. Esa fue claramente una operación de sanidad. ¿Sí? ¿Lo tiene algún hermano? Segunda de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Gracias, hermano. Ahí vemos entonces la forma en cómo la operación de Dios obró en la vida de este hombre, Naamán, que estaba enfermo de lepra. Fue un acto sobrenatural, una operación de Dios. Así que ahí podemos distinguir una operación de Dios, por ejemplo, de uno de los ministerios o los dones particulares que ya vamos a estar hablando más adelante, que son propiedad del Espíritu Santo. Así que vemos entonces cómo las maravillas de Dios las vamos a encontrar. Bueno, yo voy a dar algunos ejemplos nada más, pero la Escritura está llena de ellas. Por ejemplo, otro de los ejemplos es la vara de Aarón. Números, capítulo 17, verso 1 al 11. Usted lo puede apuntar, luego lo puede leer en su hogar. Pero todos sabemos acerca de la vara de Aarón que retoñó, o sea que dio retoños y floreció. Era la vara de Aarón, que era una vara de que Dios había puesto como una señal para mostrar quién era el aprobado dentro del pueblo de Israel. Pero entonces esa es otra de las operaciones de Dios. Otra de las operaciones que encontramos relacionadas con una operación milagrosa de Dios es la resurrección de muertos. ¿Recuerdan ustedes la resurrección del hijo de la Tsunamita? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 35. Lo podemos leer. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 35. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén, gracias. Ahí vemos una operación también del Padre, resucitando al hijo de la Tsunamita. Obviamente que la resurrección, esta operación que ejecutó el Padre, la ejecutó a través del profeta, ¿sí? El profeta Eliseo, que revivió al hijo de la Tsunamita, lo volvió a la vida, lo cual demuestra el poder y la autoridad que obviamente Dios tiene sobre la muerte. O sea, esto es importante, ¿verdad?, para todos conocer la diferencia de cómo opera Dios, cómo opera el Hijo de Dios y cómo opera el Espíritu Santo. Estamos concentrándonos solamente en las operaciones del Padre. No sé si al momento hay alguien que tiene una pregunta. Bueno, seguimos. Entonces, otro caso de resurrección donde el Padre está, obviamente es el que ejecuta este milagro, se encuentra en la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 41 al 44. A ver, si alguno lo tiene por ahí, me ayuda y lo lee. Juan capítulo 11, 41 al 44. ¿Sí? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias, Elisa. Entonces, ahí vemos cómo fue el Padre, ¿sí?, el que opera este milagro. Muchas veces, quienes al estudiar este momento de la resurrección de Lázaro, hay quienes dicen que fue Jesús el que hizo el milagro. Obviamente, así como Eliseo había sido usado por nuestro Padre Celestial para resucitar al hijo de la tsunamita, acá ocurre lo mismo. Fíjese que Jesús se dirige al Padre para que el milagro se opere aquí en Lázaro, que estaba muerto de 3 días. Dice: Padre, el verso 41, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, Jesús tenía esa seguridad que su Padre siempre lo oía, ¿sí? Y entonces él oró al Padre para que este milagro fuese ejecutado. Él dice: para que la multitud que esté alrededor, vamos a leerlo correctamente, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, ahí vemos claramente la diferencia entre el Hijo de Dios y el Padre Celestial. El Padre está operando un milagro a través del Hijo, ¿sí? Pero el Hijo es el que ha intercedido por ese milagro. Esa era la parte que le correspondió en esta ocasión a Jesucristo: hacer la voluntad de su Padre, que era resucitar a Lázaro de entre los muertos. ¿Y cuál era el objetivo? Para que crean que tú me has enviado. Jesús era un enviado del Padre. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, podríamos decir muchas cosas más, como por ejemplo decir que ahí vemos la clara diferencia entre el Padre y el Hijo de Dios. Algo que aquellos que sostienen que el Padre se encarnó, conocidos como los solo Jesús, vemos claramente su error y su herejía al no tomar en cuenta versículos como este, por ejemplo, donde lo vemos a Jesús intercediendo por Lázaro, pidiéndole al Padre que haga un milagro, y entonces ahí nos muestra la Escritura cómo la operación de la que estamos estudiando no es realizada por el Hijo de Dios en este caso, sino por el Padre Celestial, que fue el que recibió esa intersección de parte de su Hijo, para que Lázaro resucitase de entre los muertos. Entonces, y para que crean que tú me has enviado, Jesús está diciendo para que crean, ellos, para que los que están aquí crean que tu Padre me enviaste, para eso se realizó este milagro. Amén. Entonces, ahí vemos otra operación, ¿sí?, del Padre Celestial. Recuerde lo que habíamos dicho al comienzo, que son operaciones de nuestro Padre Celestial. Tenemos más para compartir, por ejemplo, señales, que son, dijimos, maravillas, señales y prodigios. Y las señales las podemos encontrar en todo, a lo ancho y a lo largo de las Escrituras. La palabra señal se traduce del griego semenión, que significa señal, marca, indicación y prenda. O sea, una señal es algo que marca, algo que muestra, algo que señala. Eso es precisamente el significado tal como lo encontramos en la Escritura, esto que está escrito en griego. Ese es el sentido de esta palabra. Y encontramos de esas señales en muchísimos lugares. Vamos a mostrar algunas nada más para que conozcamos cómo es la operación del Padre a través no solamente de las maravillas, como ya hablamos, sino también de las señales que Dios ha hecho para mostrar algo, para marcar algo. Vamos